Un horrible crimen en una vieja estación de metro arrojará luz sobre una verdad que nos acompaña desde el inicio de los tiempos. La muerte. Siempre la muerte. Hacia ella se dirige todo. Ha encaminado nuestros miedos, decisiones y creencias a lo largo de la historia. Algunas veces para bien, la mayoría para mal. A los muertos no les importa su funeral. No tienen pensado asistir más que de cuerpo presente. Todos los hombres y mujeres son iguales en la muerte, salvo uno. Y esta es su historia. Recuerda que morirás nos acerca a una criatura capaz de cambiar su tiempo por el de sus víctimas, engañando así a la misma muerte a través de la historia. Un asesino despiadado que acompaña a los hombres en su camino a través de los siglos, y que no solo se queda con su tiempo, sino también con todos los vicios que sumaron durante su edad en la tierra. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir burlar a la muerte? Del finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática, Julián Rodríguez Novo, recuerda que morirás. Julián, creo que poco puedo decir de él que no conozcáis. El licenciado en Filología Hispánica, es licenciado en Dramaturgia y Dirección por la ESAD, por la Universidad de Teatro. Tiene también máster en Dramaturgia. Es decir, es un hombre que es tremendamente polifacético, director, actor, dramaturgo, novelista, guiones de televisión. Es decir, poco más puedo decir que no sepáis. Solamente deciros que yo me siento honrado por estar aquí con él, ¿no? Porque, es una forma de unirnos como amigos. Y luego para mí es una honra porque yo lo admiro. Es decir, yo lo admiro como dramaturgo, como escritor, y lo admiro como persona, como buen amigo que es. Siempre que necesité algo de él, necesito algo, un escrito, cualquier cosa, siempre estuvo ahí. Es decir, yo de Julián solo puedo decir cosas buenas. Y también espero que todas esas cosas buenas se conviertan en éxitos en sus obras de teatro y en sus novelas. Gracias, Julián. Háblanos de tu novela. En primer término, yo quiero agradecer a José Manuel Conde su presencia aquí, un amigo también fiel, un gran artista, director, actor, y una persona que tampoco me ha fallado nunca cada vez que lo he necesitado. Son 17 años que nos conocemos, no 14, que ya te empieza a patinar la neurona. ¿Vale? Ha sido, aparte, 17 años maravillosos, no me rompas el corazón. Aparte, los 3 primeros fueron los más pasionales, y me los está robando. Agradeceros a vosotros vuestra presencia aquí, teniendo en cuenta que no invita a ser una fiesta la presentación de un libro, no es un monólogo ni es un espectáculo del Circo del Sol, y pese a eso estáis aquí. La tarde es lluviosa, el país pasa por una pandemia internacional y sin embargo estáis aquí, ¿de acuerdo? Agradecer evidentemente a la editorial Titanium en este caso y al Grupo Z el hecho de haber apostado por mí para publicar por primera vez en castellano, para publicar por primera vez novela y por hacerlo a nivel del Estado español. No sé cómo irá la distribución, pero en primer término, a partir únicamente de la lectura de un texto que te digan directamente, en este caso tardaron muy poco tiempo en mandarme el contrato, creo que tardaron de 12 a 16 horas, ya lo tenía en el correo electrónico. Entonces vaya desde aquí mi agradecimiento por su apuesta y esperemos que esta vaya bien por el beneficio de todos y muy particularmente por el mío, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Bruno Muñoz Carballo, como os decía antes, y quiero que quede registrado, por el tiempo que dedicó a leer la obra y asesorarme en la materia policial, él es agente del Cuerpo Nacional de Policía, y explicarme tanto el vocabulario como el funcionamiento interno, porque yo no quería cometer errores terminológicos y evidentemente no sé cómo funciona la escala de la Policía Nacional, ni cómo es directamente la relación con el juez instructor cuando se hace una investigación, sobre todo cuando es por homicidio. Él me asesoró y le quedo muy agradecido y quiero que quede constancia, ¿de acuerdo? Por otra parte, sí que me parece interesante, y esto queda entre nosotros porque no está siendo grabado, ¿vale? Yo empecé este texto
mientras estaba haciendo mi tesis doctoral, lo cual me daba una ventaja tremenda, que era que tenía el proxy de investigador de la Universidad de Vigo. Pero esto no se lo contéis a nadie, ¿vale? Porque este proxy tienes que utilizarlo para investigar sobre tu tesis. Yo lo utilicé para poder investigar sobre todas las materias que quería que surgieran y que la documentación fuera fidedigna. Vale, vivimos tiempos en los cuales, sobre todo tiempos de podcast, todo se reduce a un mínimo común denominador y se recurre a la Wikipedia, que rara vez tiene un contenido verosímil lo que dice. Esta es una obra que habla en gran medida o surge de un mito, y que surja de un mito, los mitos no son gratuitos, los mitos surgen en un momento concreto por una razón concreta. Cualquier lectura de un libro religioso es muy interesante porque cada mito surge para explicar una situación concreta de un espacio y un tiempo. Y se me ocurrió que podría haber un asesino en serie dentro del género de terror y ya entrando en materia, que cambiase su tiempo por el de sus víctimas. Porque esto, como autor, me daba la posibilidad de viajar desde la antigua Grecia hasta la Inglaterra industrial, la Francia revolucionaria, la España de la Inquisición, sobre todo el Tribunal de Ávila, y a la actualidad. Y entonces, a partir de un crimen que sucede en una estación inexistente, por cierto, Antonio Palacios hizo 8, no 9, como yo ficciono en la novela, se empieza una investigación policial que enraiza con otras investigaciones que han pasado a lo largo de la historia. Para los de vosotros que me conozcáis un poco, sabréis que yo soy un friki de la documentación. Y más teniendo en mi mano un proxy de investigador y pudiendo acudir directamente a Dialnet o a Scopus a buscar tesis doctorales en las que bucear. Y yo puedo disfrutar como un niño tontito de saber cómo se trataba la cal para hacer una casa de 2 alturas en Atenas en el siglo VII a.C., Ese tipo de cosas me vuelven loco. Me parece la parte más divertida de comprar una historia, el poder desubicarme y viajar en el tiempo y en el espacio. Pero sobre todo el origen de las palabras y el concepto de sacrificio, porque ahora se simplifica todo. Cuando se habla de Grecia y se habla de los sacrificios, todo ha pasado por el filtro de lo políticamente correcto. Y esto es importante porque la novela es dura por partes, por eso es policíaca, pero de terror. Ahora se dice que los griegos sacrificaban animales. No es cierto, lo hacían, ¿de acuerdo? Los griegos eran unos individuos curiosos. Ahora se defiende la tesis de que no eran religiosos, lo cual es absolutamente falso. Eran tan absolutamente religiosos que tenían incluso un templo al dios desconocido. Sus dioses, y hablo de los griegos de verdad, los preolímpicos, los que creían en las deidades tónicas, en los daimons, en los cacos, de ahí viene la expresión caco para el ladrón. Tenían dioses para un arroyo, dioses para un árbol, dioses para un puente. Y por si acaso se olvidaban de algún dios, tenían un templo al dios desconocido. Templos a los que había que acudir sin impurezas físicas y habiéndose purificado con agua. Y al mismo tiempo tenían una concepción de la muerte que solo se puede entender desde el ateísmo posterior a Shelley, el poeta, que cuando escribe La necesidad del ateísmo en el año 1814, creo. Para los griegos, y cuando me refiero a los griegos, no me refiero a los helenistas posteriores del teatro Epidauro, sino a los griegos, cuando un ser humano moría, no iba al Hades, no iba al Olimpo, no iba a los campos elíseos, no iba a las islas de los bienaventurados. Eso le sucedía únicamente a los héroes. Un griego, cuando moría, vagaba eternamente ciego, mudo y sordo. Y había que hacer un sacrificio de sangre, porque la sangre es la vida, de ahí viene en gran parte el mito vampírico que empieza ya en la antigua Grecia, aunque tiene antecedentes en Egipto, casi 2000 años antes. A través de la sangre es cuando se podía personar esa persona, ese individuo, y se podía hablar con él. Y gran parte de los rituales, que ahora se simplifican a lo origen, no sé si lo conocéis, pero era prácticamente matar ganado y gritar a las mujeres vestales solo elige en honor a los dioses, nos dejan fuera palabras que conocemos. Conocéis la palabra holocausto, conocéis la palabra hecatombe. Holocausto y hecatombe eran sacrificios humanos griegos cotidianos, que era casi antropofagia. Se devoraban los cadáveres y se quemaban. Pero esto hoy en día no se percibe. Vamos a hablar de la Edad Media, que está muy presente en la novela, que era muy habitual. Y hacemos un reduccionismo absoluto. Quiere decir, los cartagineses sacrificaban a su primogénito a los dioses. Los espartanos lanzaban por una ladera a cualquier niño que tuviera un defecto físico. Pero no era solo así. Quiero decir, los incas, en el ritual de la capacocha, cogían a los niños más hermosos de la aldea y les reventaban la cabeza con un palo. De ahí viene la tradición de la piñata. Quiero decir, realmente el mundo anterior era un mundo muy violento, especialmente en el medievo. Y es lógico, porque si una persona trabaja de sol a sol en el campo recogiendo trigo y la iglesia le lleva un diezmo y luego el señor feudal le lleva el 50% de lo que ha conseguido, tienes que convencerle que la vida es un valle de lágrimas y que en el cielo se le va a devolver 10 veces lo que haya trabajado.
Entonces los martirios de santos y estas leyendas son las que hacen pensar otros están peor que yo. La cuestión es que, ¿cómo se plantea una persona como yo, que tiene una tradición narrativa, dialógica? Para mí la acción es el diálogo, en el diálogo es donde evoluciona la acción, el planteamiento de una novela. Pues digo, pues formalmente vamos a prestar atención a los novelistas que estructuralmente están teniendo éxito. Me fijo, por ejemplo, en que son necesarios varios personajes y que entre capítulo y capítulo cambie la voz protagonista y que el narrador esté un poco asociado o sea un poco filial al protagonista de cada episodio. Esto lo podemos ver en novelas de éxito como las de Thomas Harris, especialmente en El silencio de los corderos, pero bueno, esto ya estaba en El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? También busco cierta genealogía romántica y la explicación de un hecho inverosímil desde el inicio, como ha hecho Anne Rice en las crónicas vampíricas. También busco cierto elemento ocultista, como ha hecho Preston y Child en la interminable saga de Lucius Pendergast, y sobre todo busco dar el contenido que yo tengo, como persona que se ha formado en las artes, para que la lectura del libro aporte, porque yo creo que esto de aprender deleitando es muy interesante. Quiero decir que cada lector que se da cuenta que está asumiendo información a la vez que lee, se siente regalado, porque siente que está ganando tiempo doblemente, tiene entretenimiento y está recibiendo algún tipo de formación. Esto se ve con mucha claridad en, no sé, los contenidos de los libros de Dan Brown no llegan a la historia del arte del instituto y la gente los devora. O también se ve con mucha claridad en prácticamente todas las novelas de Arturo Pérez Reverte. Entonces yo lo que he hecho ha sido una selección de lo que consideraba formalmente, como estructuralista y como estudioso de la literatura, que tendría interés. Claro, este libro, como todas las novelas, pretende ser una montaña rusa. Ya lo advierto, para poder tener una bajada vertiginosa y un aumento del ritmo que haga disfrutar la lectura y que necesites pasar y pasar de página, primero hay que hacer la subida. Es imposible que a nadie le interesen las peripecias o los lances patéticos de un personaje al que no le ha cogido cariño. Y para cogerle cariño a un personaje, antes hay que presentarlo y hay que entender cuál es su conflicto personal. Eso lleva unas páginas. No es que me esté disculpando, porque de hecho la novela empieza muy a cañón, pero es necesario. Quiero decir, las personas que lo han leído dicen, ¡ay, a partir de tal mundo, momento se lee sola! Claro, para eso es necesario lo anterior. Ha sido realmente divertido. De hecho, ha sido tan divertido que durante el confinamiento, mientras ayudaba a hacer los deberes a mi hija, ya prácticamente he terminado la siguiente. La experiencia ha sido enriquecedora y sobre todo la parte de documentación. Dejamos la estructura formal. Vale. Vamos a hablar ahora de por qué el miedo. Vale, yo he sido guionista de Laberinto Sangriento, ahora también del Bosque del Diablo, y como guionista de Laberinto Sangriento, que tuvo prácticamente 30.000 espectadores en 2 años, yo encontré el placer tremendo de poder quebrar todos los límites. Yo no sé si lo que voy a decir ahora ya lo conocéis o es impopular, pero sí que sale, por ejemplo, en Bala sobre Broadway de Woody Allen, que dice que cualquier artista tiene que tener su propio código moral. Y me explico. Aquí hay un segmento, ¿de acuerdo? En este segmento tenemos levantarse por la mañana, el matrimonio, el ser el mejor padre posible, el trabajar. Tenemos la vida normal de un ser humano, ser cívico, ¿vale? Y fuera de este segmento, pues tenemos prenderle fuego a Roma, tenemos un asesinato ritual o tenemos una tiranía militar. Si el autor, el artista, se queda solo en el segmento de lo políticamente correcto, el mundo creativo, que es el que realmente nos hace reflexionar, queda fuera. Entonces el autor no debe juzgarse a sí mismo y debe entender que parte del dramatismo está en las cosas que escapan de lo que él es como ser humano. Indudablemente no conozco a todo el mundo, pero doy por sentado que todos intentamos ser la persona más correcta posible y la más social y la más cívica. Entonces ha sido placentero poder viajar, ya lo había hecho desde el diálogo en el teatro, pero desde la presentación, porque, por ejemplo, hay otras referencias. A mí me encanta Patrick O'Graham o Stephen King cuando tratan el terror sin ambajes, directamente, con la brutalidad de la escena terrorífica, para que seas tú el que reflexione. Si tú crees que ese autor tiene un problema por plantearlo, eres tú el que tiene ese prejuicio. Él lo que está haciendo es que tú reflexiones a través de una imagen que es terrorífica. Vi que eso funcionaba como guionista de este espectáculo y decidí jugarlo, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nos gusta el miedo? Hay puntos de vista. Yo recuerdo una edición que tenía en casa, que era de mi padre, Radio y Televisión Española, que estaba prologada por Chicho Ibáñez Serrador, que lo perdimos hace poco. Y en este caso recuerdo el ejemplar de La caída de la casa User y relatos de Edgar Allan Poe. Y él hacía una presentación muy interesante diciendo que disfrutamos del terror porque el terror a los adultos nos devuelve un poco a ser niños.
a esa sensación en la que todo nos supera y todo es posible, y que cuando pasamos ese miedo y se caen las máscaras sociales y las defensas, de repente sentimos un placer enorme. Por otra parte, yo no tengo el don de la fe, siempre he envidiado a los que lo tienen, pero imagino que tiene que ser fantástico si una persona es religiosa pero un fantasma, porque es una especie de reafirmación de que tus creencias tienen una base real y empírica que estás viendo. Esto me vino mucho a la cabeza el año pasado cuando estaba dirigiendo para Los Sauces una adaptación de Hamlet. Es decir, que realmente, desde la perspectiva religiosa, que exista algo sobrenatural, es un subrayado, una reafirmación de que es cierto aquello en lo que has apostado tus creencias y tu vida. Por otra parte, la ciencia dice que hay elementos químicos. Tenemos 3 cerebros, básicamente todos, el paleocórtex, el arquicórtex y el neocórtex. El paleocórtex es el cerebro reptiliano, que está ubicado en hipotálamo, y es el que nos surge especialmente en Vigo en las rotondas cuando conducimos y nos adelantan sin poner el intermitente. Entonces ese dinosaurio que está en nosotros toma el control y gritamos por la ventanilla, ¿de acuerdo? El arquicórtex es el cerebro que tiene nuestro perro o nuestro gato, que está contentísimo cuando llegamos. Se supone que el neocórtex solo lo tenemos nosotros y es el que es capaz de hacer ecuaciones de segundo grado, de plantear los problemas que plantea el CERN o de aburrir a la gente, incluso aunque lleve mascarilla, en la presentación de un libro. ¿Vale? Con el pensamiento complejo. Entonces el terror nos retrotrae al hipotálamo. Y el hipotálamo sobre todo son neurotransmisores. Y los neurotransmisores funcionan de una manera absolutamente idéntica que hace 10.000 años. Hace 10.000 años, supongo que conocéis el fenómeno de la pareidolia, que es que vemos caras en todas las cosas porque necesitábamos reconocer cuando un depredador nos acosaba en la oscuridad. Eso sigue estando presente y seguimos viendo caras hasta en las nubes. ¿Vale? El cerebro no ha evolucionado tan rápido como la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que de repente en una montaña rusa empezamos a generar pues, endorfinas, dopamina, incluso oxitocina, neurotransmisores para defendernos, y adrenalina, por supuesto, de una situación de riesgo que en realidad está controlada. Cuanto más extrovertida es la persona, más disfruta de las películas de terror, de los textos de terror, pero esto ha cambiado, paradójicamente, de una forma absoluta, los últimos meses, porque todos los que estamos aquí nos hemos tenido que enfrentar al terror de verdad. Somos casi todos nosotros, a excepciones de una generación que prácticamente no se tuvo que enfrentar a nada. Y de repente nos hemos tenido que enfrentar a todo esto. La lectura que ahora hacemos del terror somos mucho más duros. Y aún así yo creo que este libro es suficientemente salvaje en algún pasaje como para conseguir generar cierto miedo. El medievo es un momento en el que el terror es absolutamente habitual, pero absolutamente habitual. Los martirios de santos eran el Netflix de la época. La gente estaba absolutamente enganchada, por el motivo que os comentaba antes. Absolutamente enganchada a los martirios de los santos. Y los martirios de los santos son una absoluta barbaridad. Quiero decir, cada uno moría de forma más salvaje que el anterior y se enfrentaba, quiero decir, desde la forma de morir el crucificado de San Andrés hasta la forma de Catalina con las cuchillas que al final es decapitada. Cada martirio de santos era devorado como una serie de televisión actual. Y esto se hablaba en los mentideros. Y era así porque la vida era tan dura que la Iglesia tenía que convencer que las personas que habían sido beatificadas habían pasado por muchos más sacrificios que la gente cuya vida ya era un infierno y que tenían una esperanza de vida de 35 años a lo sumo. Todos estos episodios que han sido realidad de nuestra historia me han permitido transitar por ellos dentro de esta fantasía que os cuento, de este asesino que se queda no solo con el tiempo de sus víctimas, sino con todos los defectos que tengan en la vida. Quiero decir, si se queda con el tiempo de un alcohólico, pasa a ser alcohólico, lo cual le va convirtiendo con el paso de los siglos en una especie de figura de la comedia del arte. Ha sido una aventura interesante. Ha sido una aventura en la que yo he disfrutado mucho de documentarme de la forma más seria que he sido capaz, que no pretende ser nada más que un mero entretenimiento para hacer pasar miedo y que la gente finalmente se divierta. No pretende sentar cátedra de nada, ni mucho menos, porque todo ha sido adaptado para que tenga cierto ritmo. Un horrible crimen en una vieja estación de metro arrojará luz sobre una verdad que nos acompaña desde el inicio de los tiempos. La muerte, siempre la muerte. Hacia ella se dirige todo. Ha encaminado nuestros miedos, decisiones y creencias a lo largo de la historia. Algunas veces para bien, la mayoría para mal. A los muertos no les importa su funeral. No tienen pensado asistir más que de cuerpo presente. Todos los hombres y mujeres son iguales en la muerte, salvo uno. Y esta es su historia.
Recuerda que morirás nos acerca a una criatura capaz de cambiar su tiempo por el de sus víctimas, engañando así a la misma muerte a través de la historia. Un asesino despiadado que acompaña a los hombres en su camino a través de los siglos, y que no solo se queda con su tiempo, sino también con todos los vicios que sumaron durante su edad en la Tierra. ¿Y tú? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir burlar a la muerte? Del finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática, Julián Rodríguez Novo, recuerda que morirás. Pídelo en tu librería o a través de la página web de la editorial Titanio.